Otro argumento tiene que ver con el libro de Hebreos. Y este sí que me sorprendió a mí en gran manera. Porque el argumento es de que es muy posible que una mujer fue la autora del libro de Hebreos. En todo lo que yo he estudiado en mis años de cristiano, la mayoría de los comentaristas, bueno, digo la mayoría, un buen número de comentaristas consideran que el autor de la carta a los hebreos fue el apóstol Pablo. No podemos decirlo de manera tácita, pero como el autor no se identifica en toda la carta, muchos comentaristas concluyen que el autor de la carta a los hebreos fue el apóstol Pablo. Pero no podemos afirmarlo 100%. Pero dentro del argumento del feminismo evangélico es que es muy posible que una mujer fue la autora del libro de Hebreos. Este argumento lo presenta Gilbert Bilezikian en su libro Más allá de los papeles sexuales. Mire lo que escribe. No es inconcebible que Priscila haya sido comisionada por algunos líderes de la iglesia para abordar el tema de la relación de los dos pactos. Debido al prejuicio antifemenino de las congregaciones judeocristianas, es posible que se le haya pedido a Priscila que escribiera de forma anónima. Este es uno de los argumentos. Que una mujer muy posiblemente fue la que escribió el libro de Hebreos. Y el autor en el libro que acabo de mencionarles aquí considera que probablemente fue Priscila, la esposa de Aquila. Aquellos que hacían tiendas, que trabajaron con Pablo haciendo tiendas, aquellos que a Apolos, ese varón elocuente que solamente conocía el bautismo de Juan, le expusieron más exactamente el camino del Señor, que esa mujer junto con su esposo, esa Priscila, haya sido la que escribió el libro de Hebreos. Lo interesante, hermanos, es que la identidad del autor, siendo un hombre, no una mujer, se revela en Hebreos 11:32. En un momentico voy a colocar el texto y lo vamos a leer. Como decía hace un momento, en toda la carta de Hebreos, el escritor de ella no nos dice su nombre. En otras cartas sí se nos dice el nombre, pero particularmente en la carta a los Hebreos, la identidad del autor no se conoce. Pero Hebreos 11:32 sí nos enseña que el autor fue un hombre. No dice el nombre, pero sí dice que era un hombre, un varón, no una mujer. El texto dice, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hermano Jaime, usted acaba de decir hace un instante que en Hebreos 11:32 se nos dice que el autor era un hombre, pero ahí no leemos que diga que era un hombre. Leemos de principio a fin y no dice que el autor sea un hombre. Dice, ¿y qué más digo? El autor de Hebreos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. El escritor de la carta a los Hebreos dice que él necesitaría más tiempo
hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero ahí no nos dice que era un hombre, no nos dice que era un varón. En español, no se puede decir mucho sobre el autor a partir de este versículo. Pero en griego, que es el idioma original en que fue escrito la carta a los hebreos, sí se puede. Vuelvo y repito para que entiendan lo que acabo de decir. En español no se puede decir mucho sobre el autor a partir de este versículo 32, pero en griego sí. ¿Cómo? Resulta que la expresión, porque el tiempo me faltaría contando. La expresión contando es de este término griego que ustedes ven en pantalla. Diegoumenon. Y resulta que diegoumenon en griego es un participio. Bueno, no los voy a enredar a ustedes con esto. Simplemente les voy a decir lo siguiente. Contando, que es lo que dice el autor, el escritor de Hebreos 11:32. El autor de todo el libro dice, me faltaría tiempo contando. Contando en griego es un participio, pero es un participio masculino. Lo que quiere decir con eso es que este versículo en griego, no en español, porque en español no se puede decir mucho acerca del autor, pero en griego, cuando usa la expresión, la palabra contando, ese participio es un participio masculino. Con ello nos está diciendo que el autor de la carta a los hebreos es un hombre. Si el participio contando fuera femenino, sería tal cual como ustedes lo ven ahí en pantalla. Diegoumenen. El masculino es diegoumenon, masculino. Si fuera femenino, el participio que aparecería en el original sería diegoumenen, pero no aparece. El que aparece es el participio masculino. Entonces, el autor en griego, no en español, en griego, el idioma en que se escribió el libro, se identifica a sí mismo como hombre.